el simple hecho de ser el pueblo de Dios, ellos creían que eso era suficiente, que solo por ser el pueblo elegido de Dios nada les iba a pasar, que nada le iba a pasar a todo el sistema de sacrificio, ¿verdad? Que por ellos hacían la expiación, ¿verdad? Y creían que con eso era suficiente, pero ellos habían abandonado totalmente a Dios y el templo ya no era usado para las cosas de Dios, era para adorar a Baal, ya mataban niños, sacrificios que hacían los pueblos vecinos. Ya ellos el Dios de Israel ya no era el Dios de ellos, era otro Dios, pues un Dios que no sé dónde lo sacaron, ¿verdad? Empezaron a seguir costumbres paganas. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió a la ciudad de Jerusalén con todo su ejército en el año 9 del reinado de Sedequías. Esto ocurrió en el 589 a.C. en Judá, hasta su caída en el mes cuarto del año 11, que ocurrió en el 587 a.C. El sitio de la ciudad consistía en la colocación del ejército fuera de la ciudad con el propósito de lograr que los alimentos de la misma se terminaran y estos se rindieran o murieran de hambre, hasta que estos lograron encontrar una manera de penetrar las murallas, ¿verdad? El 18 de julio del 586 a.C., los babilonios abrieron brecha en una parte del muro y entraron todos sus príncipes y acamparon en la puerta de en medio. Lograron entrar, ¿verdad? Lograron su acometido. Quise traer datos acerca de cómo era la ciudad fortificada, pero no encontré datos precisos. Encontré unos datos del siglo XVI, que la ciudad de Jerusalén fue reconstruida. Yo tuve la oportunidad, hice un viaje, tenía 23 años, mochileé por toda Europa y terminé en Israel, y tuve la oportunidad de conocer Jerusalén. Y me llamó la atención, ¿verdad?, que, como les digo, fue reconstruida en el siglo XVI y son unos muros gigantes, la ciudad vieja. Y estos muros tienen 12 metros de altura, imagínense, un muro de 12 metros, 4.5 kilómetros de extensión, 34 torres de vigilancia que ahí chequean quién entraba, quién salía y todo eso, ¿verdad? La muralla de Jerusalén protege la ciudad vieja, una zona de poco más de 1 kilómetro cuadrado y con 8 puertas de acceso a la ciudad vieja. Una puerta que recuerdo es la puerta de Jaffa, que es la que da acceso al barrio musulmán. Jerusalén está dividida, la parte antigua, en 4 barrios, el armenio, el cristiano, musulmán, judío. Conviven ahí entre ellos. Y esta ciudad, Israel es el único país, por ejemplo, que no se le permite tener su propia capital. Honduras escogió su propia capital, ¿verdad? Tegucigalpa, que Marco Aurelio Soto, a ver quién pensó. O las tranzas de la minería, ¿verdad? Ahí estaba el negocio. Me imagino que por ahí ha de ser, pero Tegucigalpa no es lógico que sea la verdadera capital de Honduras. Yo hubiera puesto a Comayagua, por el valle, ¿verdad? Entonces, Israel es el único país del mundo que no se le permite la capital, escoger su propia capital, sino que se la eligieron. El 14 de mayo de 1948 fue dada la resolución y nace el Estado de Israel, ¿verdad? Y este país no se le permitió escoger su propia capital, sino que asignaron Tel Aviv, que se llama Tel Aviv-Yafo, de ahí viene Jaffa, que es un puerto también, de donde en la antigüedad ellos comerciaban, es lo que ahí entraba la comida y todo, ¿verdad? Exportación, importación, siempre fue a través de Tel Aviv, que es una ciudad moderna, no tiene nada que envidiarle a países como Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi. O sea, Tel Aviv es top. Está el mar Mediterráneo y, bueno, asignan a Tel Aviv, ¿verdad? Y otra de las peculiaridades que me llamó, el odio que hay hacia Israel y las ganas de invadirlo y destruirlo por parte del enemigo y de los árabes. Es increíble que, bueno, ahora cuando tú viajas, ya, por ejemplo, ya no te marcan el pasaporte. Todo es a través de datos biométricos, ¿verdad? Pero el primer país en empezar a hacer eso fue Israel. Porque si tú vas a Israel y te marcan con un sello que estuviste en Israel, automáticamente te podrían denegar la entrada a países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, por el odio que tienen. O sea, no, imagínate las locuras, ¿verdad?, de lo que es la religión, ¿verdad?, el odio, y siendo dos hermanos, ¿verdad?, Ismael e Isaac,
pero no vamos a ahondar en eso porque ese es otro tema. Entonces, esa es una de las cosas que me llamó la atención. Te dan un papelito que ahí en ese papelito te ponen la fecha de entrada y de acuerdo a tu boleto de salida, ahí te ponen, si son 7 días, son 7 días, ¿verdad? Nada más, un papelito azul. Entonces, así funcionaban las ciudades fortificadas, ¿verdad? La muralla, y Jerusalén tiene una parte moderna también. Ahí hay tranvía, todo el mundo habla inglés, está la parte moderna. Entonces, así era una ciudad antigua. Grandes murallas. En la Biblia nos llama, por ejemplo, siempre me llama la atención que siempre cuando construían, siempre era primero el muro, ¿verdad? Y nosotros hacemos primero la casa, ¿verdad? Lo hacemos todo al revés, pero la lógica de Dios es la que está en la Biblia, la que plasmó ahí. Por algo hacían primero siempre el muro. Entonces, de verdad, estudiando el libro, me di cuenta que Dios llamaba a Israel como una mujer hermosa y delicada en algunos pasajes del libro de Jeremías. Le llamó virgen a Israel debido a lo especial que era esa nación para él. Israel era, para Dios es algo especial, ¿verdad? Que el pastor lo ha explicado. O sea, si Honduras hubiera sido el país que Dios hubiese designado, los chapines, los guanacos nos odiarían, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es increíble, hasta en el fútbol se ve, por ejemplo, Mo Salah, que a muchos les gusta, él cuando juega contra la selección israelita no lo saluda, cuando se encuentran, ¿verdad? Están cantando el himno, él no saluda. En los Juegos Olímpicos también, es un desprecio total hacia la raza judía, pero sabemos que eso viene del mismísimo infierno, ¿verdad? Dios en múltiples ocasiones los llamó al arrepentimiento a través del profeta Jeremías, también por boca de otros profetas, pero ellos no hicieron caso. Número 1, ellos abandonaron totalmente a Dios. Número 2, la palabra del Señor les era cosa vergonzosa. Habían fornicado espiritualmente. Los sacerdotes cometían cohecho, eran pongueros, les gustaba el billete. Eran ávaros, adúlteros. Me encanta un pasaje de Jeremías en el capítulo 4, versículo 19, donde, leámoslos, dice Jeremías 4:19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y él vio, Dios le dio una visión acerca de la destrucción de lo que le iba a ocurrir al pueblo. Y él lloraba, o sea, sufría. Es más, dice que la palabra de Dios ya le era escarnio. Escarnio, o sea, ser un vocero del evangelio no es algo fácil. Porque, o sea, número uno, no tenés que temerle a los hombres, ¿verdad? No debes de temerle a ningún hombre. Entonces, él al recibir esta visión, él vio la destrucción, vio cómo iban a terminar comiéndose a sus propios hijos, cómo iban a violar a las mujeres, cómo iban a matar a las mujeres embarazadas, porque así eran los babilonios y los romanos, o sea, eran sádicos, o sea, asesinos, no perdonaban. Entonces él le dolía la destrucción de su pueblo, porque él amaba a su pueblo. ¿Quién no ama su ciudad? Usted ama la Ceiba, ¿verdad? O sea, aunque haya dificultades, miren, ahorita nos tienen sin energía, pero usted ama su rincón, su rinconcito, ¿verdad? Por ejemplo, yo no cambiaría, aunque se escucha una locura, mi pueblo por vivir en el extranjero. O sea, a mí me llega a viajar y todo, pero para mí es algo especial, pues. Ahí está mi gente, o sea, me siento como en casa. La gente es muy fría en el extranjero, o sea, pues no podría, la comida es horrible, o sea, no hay como la comida hondureña, comer frijolitos, tortillas, cojadita, ¿verdad? Pero ir a comer pan, mira, esa onda es terrible, o sea, comer salami, no me acostumbro, no podría, de verdad no podría vivir. Entonces él amaba a su pueblo, él lloraba, o sea, así debemos de nosotros. Pero yo escucho la mayoría de gente desprecia el lugar donde Dios lo puso. O sea, es el pueblo. Entonces, no, o sea, es el lugar que Dios te ha dado para que florezcas, ¿verdad? Para que seas distinto, que
vaya a llevar el progreso a la ciudad, o sea, no sé, hace algo distinto, pues. Hace algo, pues el cambio empieza en nosotros. Entonces, y nosotros somos buenos para criticar Honduras, que aquí, que nada sirve, que el gobierno, que... Pero yo he aprendido, como les decía el otro día en un testimonio, yo aprendí a caminar por fe, no por vista. O sea, no debemos de preocuparnos quién esté, sino que con tal esté Dios con nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante, pues Dios es la razón de nuestra vida. Dice Jeremías 2:13, quiero que lo leamos. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta prédica la dio Karim. De verdad, cuando yo leí este versículo, yo lloré. De verdad, porque o sea, me identifiqué tanto en esa lectura que es cierto. Él decía que abandonamos a Dios por una llavecita. Por una papada que no vale la pena, como él habla, ¿verdad? Entonces, y es cierto, o sea, Dios es río de agua viva, es agua que fluye, y nosotros por una llavecita, lo cambiamos por cualquier cosa, ¿verdad? Por un trabajo, lo cambiamos por una película, una serie, tiempo que podíamos dedicar a Dios, ¿verdad? No está mal, pero tampoco abusé, ¿verdad? De las redes sociales. Si tú midieras, ahora el teléfono trae aplicaciones que vos medís cuántas horas pasás. De verdad te sorprenderías cuántas horas pasás en TikTok, o en Insta, o en Twitter, o sea, la aplicación que me quieras mencionar, ¿verdad? Entonces yo lloraba porque de verdad él decía que cuando nos convertimos éramos buenos cristianos. Y me caló, eso me entró en la cabeza. Y es cierto, o sea, cuando tú te conviertes, estás en el primer amor, ¿verdad? Y es algo que Dios es, o sea, tu corazón lo ama, o sea, el pecho se te quiere salir el corazón, vos sentís esa pasión, esa dedicación por el Señor, invitas a la gente, tal vez no tenés mucho conocimiento, ¿verdad? Pero vos estás ahí, hoy voy a la iglesia, hoy voy a ir a servir al Señor, y estás en eso, ¿verdad? En ese primer amor. Y él decía eso, ¿verdad? Que éramos mejores cristianos cuando nos convertimos. Y con el paso del tiempo nos apagamos, nos volvimos bien así, como bien emos, o sea, que hoy triste, mañana alegre. ¿Y cómo está la cosa? Yo gozo con mi papá, por ejemplo, mi papá, él es cristiano, ¿verdad? Y hay días que está alegre, hay días que está triste. Y hoy no he vendido, dije, pucha, tenés salud, nunca te has enfermado, tienes 63 años y es un hombre muy saludable. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Y a mí me miras llorando por que no he vendido, o sea, hoy tengo cuentas gruesas que pagar y vos te pegan cosas raras, le digo. A ese hombre, así le hablo a mi papá, de verdad. Ese hombre, que está ahí fijándote en el que vende, anda chequeando que si vende el que está, los negocios que están al par, anda preguntando si ya vendieron, y yo, ellos son mundanos, o sea, vos enfocate en lo tuyo. Entonces nos volvemos tan a la corriente del mundo que se nos olvida quién es nuestro papá, pues y el mío, como les contaba aquel día, yo voy a Dios y siempre me atiende. Y voy por cosas gruesas y siempre, de esa vez, me estalló la fe de una manera que voy a Él y tranquilo. Yo macizo, me levanto a las 10. Y no soy ningún vago, pago todas las cuentas de mi casa, para los que piensan, ¿verdad? Ese hombre no trabaja, claro que trabajo, ¿verdad? Entonces, pero yo aprendí a caminar por fe, o sea, no es del que más corre, sino el que Dios tiene misericordia. Vaya, estudié ingeniería civil y no ejerzo porque me va mejor con otro que hago. Pues. Así, ¿verdad? No lo voy a tomar de manera soberbia, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, a mí me llega a estar en mi casa macizo, pues relajado. Entonces, esa es la vida que Dios quiere, que tengamos una vida abundante, pues una vida gozosa, alegre, hacer asados con los amigos, macizo, pasarla, ¿verdad? Entonces, yo gozo con mi papá, de verdad, yo lo amo mucho, ¿verdad? Pero me da no sé qué, aconsejarlo, también él debería ser fuente para mí, ¿verdad? Entonces, esta prédica de verdad es cierto lo que decía el pastor. Cuando alguien abandona a Dios, siempre lo hace por algo que es mucho menos. Dios es
debería ser el primer lugar de nuestras vidas. Yo me recordaba cuando yo me convertí, yo les conté la otra vez que de verdad yo me convertí viendo a Armando Alducín. Armando Alducín para mí, o sea, yo lo amo mucho en el espíritu, ¿verdad? O sea, para mí ha sido alguien, el otro día hizo una trastada, pero se recompuso, se retractó, perdón. Me dolió, ¿verdad? Como decía el pastor, él contó también eso y para mí ha sido de mucha bendición el ministerio de él, porque yo empecé a ver las prédicas de él, ¿verdad? Y me acuerdo que estudiábamos el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de carácter profético. Es un libro de carácter profético y es escatológico, ¿verdad? Habla del fin de los tiempos. Y es mi libro preferido. O sea, es chiquito el libro, son como 12 capítulos, pero yo amé a Dios por ese libro, porque yo no podía creer que ahí saliera Alejandro Magno, ¿verdad? El gran Alejandro con su penacho que se ponía para que lo atacaran la flecha, ¿verdad? Él le daba valor a sus soldados, así se ponía un penacho para que en la guerra las flechas apuntaran a él. Y yo no lo creía que ahí saliera. Es más, el espíritu del anticristo, dice la Biblia que va a tener el espíritu de Alejandro el Magno, algo así va a tener, algo parecido así, que lo va a poseer, va a ser un conquistador tremendo. Y Alejandro era un gran conquistador, o sea, conquistó todo el mundo, ¿verdad? Y yo no podía creer que saliera Jerjes, que la Biblia hablara de Nabucodonosor, de los jardines colgantes, de los babilonios, ¿verdad? No habla de los jardines colgantes la Biblia, pero habla de la cultura babilónica, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? O sea, cuando yo desconocía totalmente eso y aprendí a través de él a estudiar el libro de Daniel. Y fíjense que me da risa ahora porque él siempre es bien especulativo, ¿verdad? Y esa onda con el paso del tiempo no me gustó, porque a Armando le gusta especular. Yo creo que debería remitirse a lo que está escrito siempre, para que no tenga como ese fallo, ese error que cometió el otro día. Y él predicaba que esta onda ya había terminado, ¿verdad? Ya, que era el fin o sea, él decía que ya estábamos a la puerta y yo me ponía pero friqueado. Me ponía friqueado esta onda, ya el fin, o sea, se acabó esto, ¿verdad? Pucha, ya no conocí mi pintilla, dije. Entonces yo así vivía y hacía qué onda. Fíjense que de tanto y tanto, porque yo pensaba que ya esto se había acabado, ¿verdad? Yo llegué a ayunar 7 y 10 días sin comer, porque yo decía, me gustaba beber bastante, entonces yo cada vez que me daban ganas de tomarme una cerveza, vamos carne, ponete en sujeción, vamos a hacer un ayunito. Y llegué a hacer 7 y 10 días sin comer, ¿verdad? Y así fue que yo fui eliminando todo ese tipo de cosas. Ya ahora, pues ya esas ondas ni me hacen falta. Entonces, era chistoso, ¿verdad? Pero fíjese que a través de eso yo me tiraba del piso y yo lloraba. Señor, mi familia, mi papá, o sea, nosotros nos echábamos con mi papá, bebíamos en Navidad, así, o sea, mi papá me decía, yo te voy a enseñar a beber, me dije. En la calle no vas a aprender, conmigo te vas a echar las coronas. Y nosotros, yo alegre porque yo ojo lo ajustaba para salvavidas, ¿verdad? Entonces, yo me preocupaba y yo lloraba, mi papá, de verdad, o sea, se va a perder. Mi mamá ya era cristiana, mis hermanos, somos 3, mis otros 2 hermanos no conocen de ti, pero fíjese que a través de todo eso ayuno, y pareciera broma, pero en el ayuno y la oración tiene mucho poder, porque dice que en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese que a los años, como a los 2 años, se convierte mi papá y mi hermano menor, ¿verdad? Se convirtió en mi papá, se puede convertir cualquiera. Comprobado, en serio. Entonces, fue mucha bendición, ¿verdad? Porque ya solo de mis hermanos, pues, solo hay uno que no conoce al Señor, todos somos cristianos. Y somos 3 hermanos, yo soy el mayor y el de en medio no conoce porque él es radiólogo en Alemania. Entonces ahora yo oré para que se fuera, ahora estoy orando para que se venga, porque no sé cómo va a ser para que se salve, ¿verdad? Entonces, porque yo creo, o sea, siempre cuando yo voy a platicar con vos, yo te digo, y te vengo conociendo, yo te pregunto, ¿y de verdad crees lo que se predica en el set, verdad? Porque aquí el pastor nos está instando a prepararnos para el tiempo en el que viene, ¿verdad? Entonces es una pregunta que me gusta hacerle a la gente y la gente te contesta, ¿verdad? Porque si de verdad tú te sientas, lo que habla el pastor no es broma, eso va a pasar.
Entonces debemos de prepararnos. Entonces mis oraciones son bien locas. Mi hermano ya ahora me ignora, pero antes me ponía que era el sticker ese, ¿verdad? Entonces, de verdad, solo Dios puede hacer. Yo le doy gracias a Dios por la conversión de mi familia. Y de verdad no desmayen, ¿verdad? Las madres del CEP, les digo, si yo estoy aquí, de verdad no desmayen, o sea, sigan orando por sus hijos, para las madres que tienen hijos en vicios, en cuestiones así, ¿verdad? Que andan en discotecas, no desmayen porque de verdad yo, el menos lugar que me imaginaba estar aquí hoy, o sea, nunca en mi vida, ni se me cruzaba por la mente ser cristiano, pues, nunca, jamás. El otro día hablaba con un amigo, ¿verdad? Que me recordó quién yo era antes. Y me decía, o sea, yo me asombro del hombre que sos ahora, sos una persona totalmente distinta, nada que ver, la cría que eras antes. Entonces, y me acuerdo que cuando nosotros empezábamos a beber, lo cuento para que sepan quién yo era y de verdad que Dios puede cambiar a cualquiera. Me dice, si nosotros solo veíamos 2 cervezas y vos llegabas, vos eras el incitador, nos ponías una caja para que nos pusiéramos perdidos de la vida, ¿verdad? Entonces, me decía, vos fuiste también cuando ya el alcohol ya no nos hacía efecto, vos fuiste el inventor, me decía, que ya fumáramos weed y cosas así, ¿verdad? O sea, marihuana y cosas así, y nos íbamos a la universidad bien drogados y cosas así. Entonces, nos íbamos bien bolos también, o sea, nos hacíamos exámenes de goma, hacíamos exámenes, llegábamos trasnochados, o sea, la universidad era una perdición en mi vida, ¿verdad? O sea, le doy gracias a Dios que ahora me dio la oportunidad de estar aquí parado frente a ustedes, porque yo me siento tan indigno de estar frente a ustedes, ¿verdad? Y ese amigo me recordaba quién yo era, ¿verdad? Y se me metió eso en la cabeza y sí, es cierto, yo era el amigo que te incitaba a hacer cosas malas, ¿verdad? O sea, ese amigo, o sea, el peor amigo, la oveja negra del grupo. Ese era yo. De mi familia también, la oveja negra. De mis hermanos, no soy ni el más inteligente ni el más preparado académicamente. Mis hermanos son, mi hermano, el radiólogo en Alemania, él es un tipo que, de verdad, él no se jacta de nada, es sumamente tranquilo y Dios le dio una inteligencia extraordinaria. Y yo lo hubiera elegido a él porque es buena gente, es prudente, no es loco, es tranquilo, es bien calmado. O sea, si solo le falta levitar, hermano. Entonces, pero Dios, los caminos de Dios son tan misteriosos, ¿verdad? Y elige a los más bagres, de verdad, los más bagres. Y miren, aquí estoy, ¿verdad? Yo llegué como les decía, a hacer exámenes y de verdad no era mal estudiante porque yo no estudiaba, solo con lo de la clase y estudié ingeniería civil, pero como la física, la matemática, esa onda, se me daban, pues yo llegaba, pegaba 70, pues 72 y así. En serio, yo llegaba a los exámenes y 70, 72. A eso llegaba y los ingenieros no me decían nada porque no fui mal estudiante. Borracho, pero buen estudiante, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que sí, la universidad es difícil, pero yo o sea, no me la pasé estudiando, yo me la pasé haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, y yo miraba que la gente garroteaba y se preparaba para análisis estructural, para diseño, y como les digo, ¿verdad? Como le digo a las madres del CEP, o sea, si yo estoy aquí, cualquiera se puede convertir porque yo me siento el más indigno, o sea, soy pecador, o sea, he sido pecador y le doy gracias a Dios por estar aquí porque yo me siento gozoso, gozoso de servirlo y gozoso de dar testimonio que todavía vemos jóvenes que lo amamos, ¿verdad? Jóvenes que, como Daniel, que propusimos en nuestro corazón no contaminarnos y nos hemos apartado del mundo, ¿verdad? Y que la gloria es de Él, la gloria es de Él. Entonces, hermano, eso es lo que era yo y no me avergüenza hablar de eso porque
Es testimonio, pues. Quiero que leamos Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A mí me encanta este versículo porque, de verdad, los que han estado en martes de oración saben que yo siempre les mando una petición. Y me quitaron los martes de oración, ahora sufro. Para los que estábamos por Zoom, ¿verdad? Y siempre pedía por prudencia hablar menos y escuchar más, porque siempre me vienen las palabras de mi abuelo, que mi abuelo me miraba que yo hablaba mucho. Entonces me decía, hijo, cuando usted no tenga nada bueno que decir, mejor no abra la boca. Y lo relacioné con este versículo y es cierto, o sea, cuando usted vaya a hablar, hable algo que edifique a la gente, que le vaya a ayudar a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y dice que despojados de ese viejo hombre, eso ya pasó, ¿verdad? No tenemos que vivir anhelando el pasado. Hay gente que dice, en el mundo me iba mejor, dije. Y uno queda, entonces, ¿qué onda? Porque sos cristiano, hacía más billetes cuando no era cristiano, dije. Quedan como el pueblo cuando acordaban cuando comían pescado una vez al año, ¿verdad? Y les encanta sufrir. Yo creo que el ser humano es masoquista. Le encanta sufrir, ¿verdad? Y en Cristo sufrimos, pero estamos con Él nos da gozo, ¿verdad? O sea, estamos con Él, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y esa es la importancia, y a mí se me quedó en mi mente, o sea, si Dios está conmigo, no importa si el mundo me aborrece, pues sí me les caigo mal a todo el mundo, pero si Él me aprueba suficiente, pues no ocupo la aprobación de hombre. Camilito me escribió un mensaje que me gustó hoy, me dio mucho ánimo, me dijo, no tengan más a los hombres, ¿verdad? Sin temor a los hombres, ¿verdad? Y de verdad es cierto, o sea, no debemos de temer al hombre. Me encantó porque me animó para la prédica. Riger también me escribió, porque no es fácil, hermanos, estar aquí. Usted cree que es fácil, pero no, usted se sube aquí, pero tiene que estar en completa santidad, ¿verdad? O sea, tiene que estar en orden con Dios, y no es fácil, o sea, hablar y que de verdad Dios hable a través de nosotros. Es una responsabilidad tremenda la que Karim ha tenido por 20 años. Camel, que ya lleva, no sé, 5 o 6 años predicando, de verdad. Javi me decía que ya lleva 1 año y medio, o sea, eso es una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Yo durante todas estas 2 semanas he soñado, estaba viendo series y miraba la predica, lo miraba usted. Mira, como decía el Salmo, miraba a la gran congregación, ¿verdad? De verdad, y es con temor y temblor, de verdad, que debemos de servirlo, ¿verdad? Y a mí siempre Karim me decía que cuando me decía de predicar, yo salía corriendo, pero porque no nos gusta ser obediente, pero esta vez que me dijo, sí, fui obediente, leí el capítulo y redacté mi prédica, ¿verdad? Que a eso nos ha llamado el Señor a ser obedientes. Quiero que continuemos con Jeremías 39:3, con el capítulo de hoy, y dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, que nombres más raros, ¿va? Sarsequim el Rapsaris, Nergal-Sarecer el Ramat, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Cobarde, ¿va? Abandona su pueblo.
Y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió. Y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Riblá, en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Qué terrible, ¿verdad? Que maten tus hijos enfrente de ti. En presencia de este, en Riblá, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Quedó hasta choco. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Habían puesto su confianza en el muro, ¿verdad? En su ciudad fortificada. Miren cómo le fue. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido con él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades, tal como Dios lo había dicho, ¿verdad? Y tantas veces que se le dijo a Sedequías que si se pasaba al bando de los caldeos, nada le iba a pasar, ¿verdad? Era tan fácil de cumplir la orden porque Dios ya había dado la sentencia, porque ellos nunca hicieron reposar la tierra. De ahí viene todo el castigo. De ahí viene todo el castigo y ellos nunca quisieron hacer reposar la tierra. Y Dios ya había dado la sentencia. Y cuando Dios emite una sentencia no es como nosotros, ¿verdad? Que nos retractamos. Dios cuando dice algo lo cumple. Él así es. Él es de palabra. Su palabra vale, ¿verdad? Y lo deja por escrito. Y por ejemplo, yo he aprendido a hacer mis oraciones por escrito. Porque si las escribí es que las crees de verdad, ¿verdad? Escribe la visión, dije Habacuc, ¿verdad? Dios todo lo dejó por escrito. Todo. Escribe, siempre nos dice, ¿verdad? Escribe la visión. Y cuando Dios habla, cumple. A los pobres les dio viñas y heredades, Él lo había dicho. Lo que le iba a pasar a Sedequías, Él ya lo había dicho. Le habló a todos los reyes, eran como 4, Joacín, Sedequías, eran 4. Y a todos les habló, destrucción viene, arrepiéntanse. Y los otros, los falsos, ¿qué decían? Los falsos profetas, no viene nada, ¿verdad? ¿Qué es el mensaje que escuchamos ahora en la iglesia? Que todo, ¿verdad? Todo va macizo, que todo va para, vamos a mejorar, ¿verdad? Que vamos a conquistar naciones, que Argentina para Cristo, Honduras para Cristo. Y lo que vemos es un grupito chiquito, ¿verdad? Cada vez somos menos los que creemos la Biblia. Y doy gracias a Dios porque Dios me puso en el lugar correcto, ¿verdad? Con una iglesia donde se enseña sana doctrina. De verdad, una iglesia que nos forma, una iglesia que nos enseña palabra de Dios y que la palabra está escaseando. De verdad. Y ese es el mensaje de los falsos profetas en aquel tiempo y el mismo mensaje que escuchamos ahora en las televisoras. Un mensaje que dice que todo va a mejorar, que el Bitcoin es la solución, que no viene escasez, ¿verdad? Cosas así, o sea, que el reino de Dios es aquí. Y yo, por ejemplo, yo creo en el reino milenial. Yo creo en lo que dice la Biblia, que seremos transformados en un segundo y nuestro cuerpo carnal, ¿verdad? Va a ser un cuerpo ya glorificado, semejante al que tuvo Jesucristo. Yo lo creo, porque si la Biblia dice, yo lo creo, ¿verdad? Entonces, vivimos tiempos peligrosos, hermano. Tiempos peligrosos. ¿Qué pueblo más rebelde? ¿Cuántas veces Dios les habló y les dijo que la sentencia ya estaba dada y que lo único que tenían que hacer era rendirse a los babilonios y que el castigo iba a durar 70 añitos? Hasta el cansancio se les dijo a todos los reyes, nobles, príncipes y ancianos de Judá que se rindieran, que nada les iba a pasar si se pasaban al bando de los caldeos y no lo hicieron. ¿Y saben a qué me recuerda esta historia? Nosotros como pueblo de Dios, yo ya los había abandonado. ¿Y cuál era la sentencia que había dado Dios? Jeremías 5:17, leámoslo. Dios lo deja todo por escrito, ¿verdad? Hay un milagro, ¿verdad? Que estoy sorprendido. Yo le pedí a Dios que me diera la fuerza y el valor para estar frente a ustedes y de verdad que Dios contesta cada una de nuestras peticiones, ¿verdad? De verdad. Jeremías 5:17 dice: comerás tus mies y tu pan,
y comerá tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras. Y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré el todo, o sea, 70 añitos. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirá, de la manera que me dejaste a mí, serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena, anunciad esto en casa de Jacob, y haced esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y no guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombre. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano con todo y se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Claro que Dios iba a pedir justicia, ¿verdad? Él iba a emitir su juicio, ya lo había dado por escrito. Aquí dice, y de tal gente no se vengará mi alma. Como ahora, ¿ustedes creen que Dios no va a hacer juicio de todo lo que está aconteciendo en el mundo? Claro que Dios lo va a hacer. Claro que Dios viene a juzgar a este mundo. Pero qué bonito que por nosotros viene a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Pero antes vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a pasar, dice que con dificultad se va a salvar el justo. Vamos a pasar dificultades, pero Dios está con nosotros. Yo lo creo. Y lo terrible es lo que viene para el mundo, ¿verdad? Los juicios que va a emitir son como lo que leíste ahorita. Vienen cosas tremendas que la Biblia dice que incluso hasta las estatuas van a hablar, ¿verdad? Va a caer fuego del cielo. Es increíble y esto va a un paso acelerado. En mayo anduve en Europa y solo gasté 150 euros, imagínate, un viaje de 20 días. El dinero va a desaparecer. Por ejemplo, estuve en República Checa y no conocí el dinero, la corona checa. Todo es tarjeta, todo. Pagas hasta un bote con agua, todo. Y nosotros seguimos calmados, ¿verdad? Tranquilos. Esto va a paso acelerado. Nosotros no lo miramos porque aquí es un país tercermundista, ¿verdad? Pero allá todo es digital, el metro, todo lo compras en línea, todo. Hasta el check-in lo haces en línea, todo es en línea, ¿verdad? Va a pasos acelerados. Esto de verdad, lo que Karim predica es cierto. O sea, el dinero va a desaparecer. Estamos llegando a un punto que se está viendo la economía como es de frágil, ¿verdad? El dólar, que es la moneda que se está fortaleciendo más ahorita, ¿verdad? Pero de verdad, todas estas monedas ya están trabajando en una sola moneda, ¿verdad? Que va a ser algo como lo del Bitcoin, solo que lo van a regular y va a ser como un dinero digital, para que esté centralizado, ¿verdad? Algo que puedan ellos llevar control de qué te gusta, de qué puedes comprar, ¿verdad? Bueno, y ahora solo decir que te quieres comprar un tele, te salen los teles, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? O sea, porque nosotros inocentemente cuando instalamos una aplicación a todos le damos que sí, ¿verdad? Pero en el contrato dice que ellos tienen derecho a usar tu parlante, ¿verdad? Y en eso se basan. Y entonces cuando vos decís que quieres una licuadora, te salen licuadoras, por eso. Eso es todo. No leemos esas partes, ¿verdad? De los contratos que cuando descargas una aplicación. Quiero que leamos Jeremías 17:1. El corazón de ellos estaba tan endurecido, y solo me recordaba a mí, hermano. O sea, como les decía, pasamos etapas del cristianismo que Dios ya no es nuestro primer amor, ¿verdad? Que nuestro primer amor son otras cosas, ¿verdad? Es trabajo y otras papadas que no valen la pena. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro,
y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Para poder penetrar ese corazón tan duro se requiere un cincel hecho de hierro con su punta hecha de diamante, una de las piedras más duras conocidas. Imagínate cómo Dios tenía que tratar con ellos, ¿verdad? Ni aún así. Las brocas de diamante se diseñan para perforar agujeros en el vidrio, la cerámica, porcelana, piedra caliza, pizarra, mármol, granito, piedra y fibra de vidrio. Imagínate, pueden penetrar cualquier superficie, la palabra no, ellos no le llegaba la palabra, ¿verdad? O sea, no hacían caso, o sea, eran duros y me recordaba, yo hablo por mí, ¿verdad? O sea, llegamos a un punto que ya Dios no es el primer amor de nuestras vidas y cuando yo, como les digo, Jeremías 2 para mí fue muy importante porque yo lloraba, porque de verdad yo le decía al Señor, Señor, de verdad, tú ya no eras mi primer amor. Mi primer amor eran viajes, hacer dinero, otras tonteras que no tienen sentido, Señor. Y de verdad me quebrantaba porque me acordaba de Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras y que desapruebas a todos aquellos que hacen el mal, ¿verdad? Y he encontrado falsos aquellos que se hacen llamar apóstoles, dice, pero tengo algo contra ti, dice, que has perdido tu primer amor. Y de verdad yo lo había perdido, ¿verdad? Ya Dios no era ese primer amor, ya no, o sea, tenía años de no llorar, y qué rico llorar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Tenía años de ser tan duro, sentarme ahí y que el mensaje no penetrara mi corazón, ¿verdad? Entonces yo lloraba, ¿verdad? Y le decía al Señor que me diera un corazón nuevo, que me volviera a llenar de su presencia, de ese primer amor, ¿verdad? Que nunca debe de desmayar, ¿verdad? O sea, nunca debemos de desmayar. Y yo le pedí, ese día me fui a orar a un apartamentito que construí dentro de la casa de mi mamá. Y yo les conté que ahí he vendido implementos deportivos, ¿verdad? Y ahí me arrodillé y le dije que me llenara de él y solo me recordaba cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo llegué en el 2016. Y me acordaba casualmente, el otro día Abril me preguntó, Jason, ¿cómo conociste a mi papá? Me dice. Y le expliqué, ¿verdad? Yo llegué a la iglesia en el 2016 y pues el primero que me recibió fue Mario. Mario tiene esa peculiaridad con los nuevos, él siempre está pendiente, es un don que Dios le ha dado, ¿verdad? Y fue mi primera leer y me daba una chamarra del Madrid. ¡Ey, sos Madrid! Sí, hombre, le digo. Entonces, de ahí empezamos la amistad, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? De verdad es un don que Dios le ha dado a Mario. Por algo es anciano de la iglesia. Y yo le decía a Abril, con el paso de los meses, cuando Karim habla, de verdad, cuando Karim se te acerca, es como que hable Jeremías, se va a cumplir lo que dice, porque yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado en muchas cosas que me ha dicho. Y se me acercó, le contaba a Abril, y un día, y lo primerito que me dijo fue, como a los meses, vas a ser pastor, me dije, y vas a ser un buen pastor. Y yo, ok, y yo, ok, o sea, está bien, pues. Y le contaba a Abril, ¿verdad? Y después, para cómo se había formado esa amistad, ¿verdad? Un día se me acercó también, allá abajo, y él se te acerca y solo te toca la espalda y me dijo, te puedes quedar en mi casa, me dice un día. Y yo, ok. Y me dice, es que Dios me dijo que te atendiera y que te recibiera en mi casa, porque sos su hijo, me dice. Entonces yo cuando el jefecito me dice algo, yo solo me cuadro, dije. Y así fue, ¿verdad? Y Karim le terminó diciendo, mira, y después viajamos juntos, y una increíble amistad, a pesar de la diferencia de edad, pero Karim es macizo para llevar, el que lo conoce, él, de verdad, Karim cuando lo tratás como amigo, como amigo es, de verdad es un buen amigo. El otro día Ripsy contaba de la abundancia que hay en su casa. Y yo lloré, de verdad, porque es cierto. O sea, él te atiende y te da lo mejor. Te hace asados, te da lo mejor. Es una alegría, ¿verdad? Para él recibirte en su casa. Y los que hemos estado en la casa de él saben que él siempre da lo mejor, ¿verdad? Y nunca te anda mezquinando nada. O sea, yo abro las gavetas, agarro galletas, lo que sea, pues yo me siento como en casa. Entonces, duermo hasta tarde con el aire acondicionado y nunca me ha dicho nada. Entonces es cierto, la abundancia que
Por eso yo lloraba, porque es cierto, yo lo he experimentado. Es cierto. Si la Biblia dice que el mayor bendice al menor, pues es cierto. O sea, pegate gente de Dios y se te va a pegar lo de Dios. Lo malo es que nosotros nos acercamos a gente que no nada nos aporta, ¿verdad? Y Karim es alguien que te va a edificar, de verdad. Entonces, de verdad, como les decía, él me dijo eso y miren dónde terminé, ¿verdad? Aquí, predicando un sábado, en otro tiempo estaría haciendo otras cosas, pero a Dios le plació, ¿verdad? Pero debemos de abrir nuestro corazón a Dios, o sea, ser obedientes y venir con ese deseo de aprender cada día, de aprender. Y de Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Quiere que seamos obedientes y que vengamos dispuestos con inteligencia, ¿verdad? Que seamos cabeza y no cola. Dice Hebreos 3:15, quiero que lo leamos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Cuando te invitan a la iglesia, no cerres tu corazón, porque Dios tiene algo para ti, ¿verdad? Tal vez ese día una palabra, tal vez andas desanimado y necesitas algo que te oriente, necesitas. Y siempre cuando venís a la casa de Dios, vení abierto, ¿verdad? No vengas pensando en lo que debes o vengas pensando en, si dejaste la estufa encendida, tonteras que uno se pone a pensar, ¿verdad? O está revisando el WhatsApp, apáguelo, reciba. Seamos como María, no como Marta, la buena parte, recibámosla. Entonces, este corazón no lo debemos de endurecer, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, un corazón que lo ame. Yo le decía hoy en el carro, o sea, de verdad, Señor, yo te amo más que a mi propia vida. Y quiero que de verdad sea así, que no estime mi propia vida, o sea, mi vida no es mía, es de Él, le pertenece. Y quiero vivir haciendo tu voluntad, ¿verdad? Así le decía, pero quiero de verdad vivirlo, no solo decirlo de boca, como ellos que solo les duraba un versículo, ¿verdad? Lo decían, pero solo era del diente al labio. A lo largo de la historia, una cualidad de las personas que han sido usadas por Dios es que eran humildes. Nunca se creyeron dignos de hacer el trabajo que Él les había encomendado. Su confianza siempre estuvo en el Dios que los llamó, no en sus habilidades. O sea, nuestra confianza debe ser en Dios, o sea, es Dios hablando a través de nuestra boca. Si yo por mí fuera yo una temblequera que tuviera aquí, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor que me diera la fuerza y el valor para pararme frente a ustedes, porque yo respeto el tiempo de ustedes. O sea, no les voy a venir a decir algo que no he vivido o hacer la prédica 2 días antes, un día antes y teniendo 2 semanas de preparación, ¿verdad? Que Él se me asignó con 2 semanas de anticipación. O sea, uno tiene que valorar y respetar el tiempo de la gente porque son 2 horas, ¿verdad? Que se nos predica aquí. A mí me encantan los números, yo sacaba cuentas cuántas veces Dios nos habla y nos repite y arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo. Karim nos exhorta. El año tiene 52 semanas, ¿verdad? 2 veces nos congregamos, ¿verdad? Miércoles y sábado. Son 104, ¿verdad? Veces que tendrías que estar en la iglesia, de las cuales solo se restala el carnaval. Y a veces que hay lluvias que el pastor Dios le da la sabiduría porque aquí se inunda la ceiba. Entonces vienen siendo como unas 100 prédicas, ¿verdad? Que vos venís recibiendo al año. Ajá, y tenés 3, 4 años de venir, son 400 prédicas, ponele. Y son 2 horas que te sentás, son 800 horas que, o sea, si no te entra nada, ya no te entró nada, ¿verdad? No, en serio, son 800 horas. De verdad, me encantan los números. Me encantan los números y es tiempo que podemos para aprovecharlo, ¿verdad? Para que nos edifiquemos, que aprendamos del uno del otro, que nos animemos, que nos exhortemos, ¿verdad? Porque vivimos tiempos peligrosos y debemos de aprovechar. Si la Biblia dice aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y vengamos con libreta a apuntar. Y no importa quién se pare, ya sea Karim, ya sea Javi, Camel, traiga su libreta. No se guíe por hombre, siempre Dios va a usar al que se pare aquí. Siempre va a aprender algo nuevo, ¿verdad? O sea,
Porque si Dios lo pone es por algo. Y más en esta iglesia, o sea, el pastor no va a poner a alguien que de verdad va a ministrar cosas que no se deben a la iglesia, ¿verdad? Él es bien cuidadoso con esa parte. Quiero que continuemos, ¿verdad? Sigamos el estudio, Jeremías 39:11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rapsari, no me acostumbro a leer estos nombres, Nergal-Sarecer, el Radmat, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Dios ya había dicho que le iba a guardar la vida a Jeremías. Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Con Camel estudiamos el capítulo 38, ¿verdad? De este hombre, Ebed-Melech. Dios siempre se recuerda de cada cosita que hacemos por él. Y Ebed-Melech es, como estudiamos el capítulo 38, él fue el que intercedió por el profeta ante el rey, ¿verdad? Y él siendo un eunuco, un esclavo. Quiero que volvamos a leer Jeremías 38:7 para que tengamos otra vez fresquito la memoria. No sé quién me quiere tanto calor, ¿verdad? Por favor. Jeremías 38:7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, ¿verdad? Él intercediendo, pero pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, de una comitiva, ¿verdad? Antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería. Y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y lo echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de la soga. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Él tuvo misericordia, ¿verdad? Y siendo un hombre, él era un hombre, un gentil. Gracias, hermano. Él era un gentil, ¿verdad? Pero mostró mucha más misericordia que incluso que sus hermanos israelitas, ¿verdad? ¿Qué querían los israelitas? Matarlo. Si hasta la propia familia conspiraba para matar al profeta. Qué triste, ¿verdad? Que tu propia familia, que tus propios hermanos te quieran dar para abajo, ¿verdad? Es ser triste. ¿Cómo te pondría tu alma, verdad? Se escucha fácil, pero no era fácil. Que incluso el mismo gobierno te persiga, ¿verdad? Porque los reyes y los reyes lo perseguían, ¿verdad? Lo querían matar, la misma iglesia, los mismos sacerdotes lo querían matar. O sea, este hombre era un hombre valiente. Jeremías era un hombre valiente. Yo había escuchado de teólogos, de pastores, que era el profeta llorón. Pero Jeremías de llorón no tiene nada. Y lo dicen por el libro de Lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Pero este era un hombre valiente, un hombre que de lo que la Biblia nos ha llamado, ese hombres valientes. El Evangelio quiere hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes, que se paren en la brecha a decir que ante el mundo, ¿verdad? Que Cristo viene, ¿verdad? Que este mundo
Cristo va a emitir un juicio sobre este mundo. O sea, el evangelio necesita gente valiente, gente de valor. Y Jeremías, valor es lo que más le sobraba. Y Dios usó a este hombre, Ebed-Melech, que Camel nos explicaba que incluso no tenía ni título, no tenía ni nombre, era un título. O sea, ni la Biblia no dice el nombre, quién era. Era etíope. Etiopía es un país de África. Aparece en Ezequiel 38 como Cus y Fut, son Libia y Etiopía, son enemigos del pueblo de Israel en la futura invasión a Israel, ¿verdad? Lo vamos a estudiar, creo, ese libro aquí en Ezequiel, Daniel. Y ahí aparecen, los etíopes han sido enemigos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Un país africano, él era esclavo, eunuco, y Dios usó a este hombre, lo movió a misericordia. Lo movió, Dios puede usar a cualquiera, la verdad, de verdad, Dios puede usar a cualquiera. Si usó a Ebed-Melech, puede usar a cualquiera. Usó a este gentil, y él tuvo más misericordia que los mismos judíos, e intercedió, fue al rey. El rey lo podía matar, porque él no tenía ni derecho, o sea, irle a hablar al rey y corregirlo. Rey, saca a ese hombre, dale de comer. O sea, alguien que tiene valor enfrentar al rey. Si hay gente que le tiene miedo, ¿verdad?, al alcalde, y a queda temblazón cuando miran a un hombre, o cuando miran a Xiomi o a Mel, o sea, se viven por los hombres, le tienen miedo, pavor a los hombres. No hay que tenerles miedo. O sea, hay que tenerles respeto, pero no miedo, no, temor solo a Dios, solo a Dios. Y Ebed-Melech me dejó esa preciosa enseñanza, ¿verdad?, y fue con una comitiva de 30 hombres, o sea, era una misión, como decía Camel, una misión SWAT. De verdad, porque con 30 hombres para sacar a un hombre de una cisterna, ¿verdad? Estaba pegado Jeremías, el cuerpo ya estaba, ya me imagino que era super glue ya lo que había, de verdad. Ocupó 30 hombres, o sea, una comitiva, era un mini ejército. Y de verdad Dios se acuerda y Dios le preserva la vida, porque Dios así es. Dios, con cada cosita que hagamos por Él, Dios no se queda con nada. Nosotros nos esmeramos por hacer dinero, cosas banales, ¿verdad? Y descuidamos el reino, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando sembramos en el reino, dice que allá la orilla el polín no corrompe, ¿verdad? Es algo que se te va a reconocer. Incluso dice que hasta una corona se nos va a poner, ¿verdad? O sea, todo lo que hagamos por el Señor, Dios, claro que Dios lo va a recompensar. Y el problema de nosotros es que nosotros esperamos la retribución de los hombres. La retribución de los hombres. Nos encanta la vanagloria, la adulación, ¿verdad? Le fascina a la gente ser admirada. Pero debemos de pedirle a Dios. Mis oraciones son así: Señor, que yo no ame la adulación. Así le decía el púlpito: Señor, yo ni quisiera estar ahí, pero no permitas que mi corazón se envanezca, que mi corazón se corrompa, ¿verdad? Y que ame esa gloria de los hombres, ¿verdad? Sino que de verdad con temor, ¿verdad? Y con temblor, y cumplirle al Señor, porque es un honor de verdad servirle al Señor. Es un honor. Dice Mateo 10:41, como les decía, de verdad Dios no se queda con nada. Siempre lo que hacemos por Él, Él siempre nos da una retribución, ya sea en este mundo o en el venidero, ¿verdad? Yo quiero, pero el venidero. Dice Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, gracias Adi, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué había sembrado Ebed-Melech? A un profeta había ayudado. Y Dios cómo lo honra, ¿verdad? Porque Dios honra al que lo honra, ¿verdad? Y se acordó Dios de ese hombre, porque a él lo que le iban a dar, o sea, lo iban a matar probablemente, porque era de la corte del rey. ¿Viste cómo degollaron a los nobles, verdad? A él le tocaba, porque era parte de esa comitiva del rey. Y Dios le preserva la vida. Dios le preserva la vida y Dios no se queda con nada, hermanos. De verdad, de verdad.
ya para terminar, yo les quería traer una historia, ¿verdad? Que me encantó, me fascinó. De un libro que lo he leído muchas veces, se llama Locos por Jesús. Cuando leo ese libro termino llorando y de verdad qué libro más bello. Y me recordaba, pues, siempre me recuerdo de las palabras de que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que por tu juventud, ¿verdad? Que nadie te menosprecie por ser joven. Y de verdad, porque ser joven y estar en los caminos del Señor no es fácil, la verdad, porque tanta presión que hay en el mundo, ¿verdad? Los jóvenes de la iglesia, yo sé que me entienden, ¿verdad? La presión que hay, ¿verdad? De las redes sociales, del mundo, por querer agradar hombres. La mayoría de gente es porque tratan de conectar con ellos, de agradarlos, ser parte de ellos. Y de verdad, yo lo que he hecho es aislarme. O sea, sí tengo mis amigos y todo, ¿verdad? Pero yo me aíslo, o sea, vivo en mi cuarto y trato de ejercitarme en la piedad, ¿verdad? Porque eso de juntarse mucho con mundanos, no. O sea, la Biblia nos llama que más bien no nos juntemos con los que dicen llamarse cristianos y son fornicarios, adúlteros, ¿verdad? Pero con los mundanos no hay problema, ¿verdad? Siempre cuando no participemos de las obras de ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a dar testimonio si solo vivimos encuevados? Y de verdad debemos de guardarnos como jóvenes, como miembros de la iglesia, porque la presión que hace el mundo es increíble. Y yo les digo, yo pasé una etapa bien oscura, ¿verdad? Que yo, como les decía, yo venía aquí y yo sentía que nada, pues nada, era una silla vacía. Y yo le pedí a Dios ese día y Él me llenó, ¿verdad? Y otra vez, vuelvo a sentir ese primer amor. Volví a ser ese niño de 22 años que cuando lo recibí, yo lo recibí el 7 de enero del 2015, yo me acuerdo porque ese día marcó un antes y un después. No sé usted si se acordará, pero yo sí me acuerdo porque yo era cría, ¿va? Y ese día son dos etapas muy distintas de mi vida. Ya quedó atrás, ahora son otras cosas con las que luchamos, son otros pecados. Y le pido a Dios que nos dé fuerza. Y yo leía la historia de este muchacho y me encantó. Él se llamaba Iván Moiseyev, alias Vania. Incluso hay una película, no sabía, ¿verdad? Él era un joven, él era un militar soviético. Y me encantó la historia porque él era joven, así como yo, ¿verdad? Como muchos de los jóvenes de la iglesia, y tenía principios cristianos, ¿verdad? Él estaba fundamentado en la Biblia y era un hombre valiente porque enfrentarse a los soviéticos no era fácil, porque el comunismo, como sabemos, ¿verdad? Persigue la iglesia. Para los que les encantan Chávez, Fidel Castro, siempre han sido perseguidores de la iglesia, el comunismo no es amigo del cristianismo, siempre ha habido esa persecución. Y este joven se había expandido el rumor de que él era cristiano en el cuartel y llegó a oídos de los generales, ¿verdad? Y como ellos eran un estado ateísta, ¿verdad? Y el cristianismo no entraba en las creencias de ellos, ¿verdad? O sea, ellos eran ateos, no creían en Dios. Y fue llamado este muchacho a declarar con el general Jidenko y este estaba convencido de que lo podía persuadir de esa fe. Y empezó ¿por qué tú crees en Dios, verdad? Y él empezó a explicarle, yo creo en Jesucristo que murió y resucitó, ¿verdad? Creo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y empezó a hablar de nuestro credo, en lo que él creía, ¿verdad? Y hablaron y debatieron, pero mucho antes a él se le había aparecido un ángel y le dijo, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Y ese muchacho empezó a hablar con el general, ¿verdad? Y el general quiso convencerlo, ¿verdad? Entonces el general dijo, este no lo voy a convencer, este está loco. Y el general le dijo, bueno, te vamos a reeducar, sencillo, no querés hacer caso, te vamos a reeducar.
Y le dijo, el castigo que vas a tener es que todos los días vas a salir con el uniforme de verano. Y eran tiempos que hacía frío, estaba a menos 13 grados. Un frío bravo, ¿verdad? El frío es horrible. Yo he estado en lugares fríos y estar a menos 1, menos 2, se te frizan los dedos. Es feo. No me imagino a menos 13, no, es algo increíble. Entonces, él solo sonrió y dijo, está bien, pues, o sea, me voy a poner mi uniforme de verano y voy a acatar lo que usted dice, ¿verdad? Ya vas a ver que en un par de horas vas a cambiar de opinión, le dice. Bueno, está bien, pues. Y él dio la vuelta y se fue, se puso su uniforme de verano y ya cuando era medianoche él salió, mandadito con su rifle y se puso con su uniforme de verano y estuvo parado, ¿verdad? Y ellos lo querían quebrantar, es que lo que hace el diablo es eso, te quiere quebrantar tu fe, que tú reniegues, te pone en un punto que vos digas hasta aquí ya no, ¿verdad? Entonces lo presionó y este muchacho salen como a las 2 de la mañana unos generales, ¿verdad? Y le dice, ¿te quieres ir a calentar con nosotros? Y él muy valientemente, ellos miraron que podía mover sus manos y a esa temperatura es imposible, ¿verdad? Que puedas mover las manos, o sea, ya tendría que haberlo encontrado morado. Y ellos temblaban del frío, ¿verdad? Porque no aguantaban. Y él seguía y les dijo, no, yo aquí estoy, yo no voy a quebrantar, yo no voy a decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Yo creo en Jesucristo y nadie va a hacer que yo me retracte, joven valiente. Y ellos entraron, ¿verdad? Él empezó a orar y se acordó de lo que el ángel le había dicho, que no temiera, que Dios estaba con él. Se acordó de esas palabras, pero la oración lo eludía. Porque, o sea, estar a menos 13 grados, tu mente no está en lo que está, ¿verdad? O sea, divaga. Es como cuando tienes sueño. O sea, yo nunca oro cuando tengo sueño porque empiezo a divagar y quedo dormido. Entonces mejor no lo hago. Mejor me duermo. O me baño y que se me vaya el sueño, porque eso no es orar. O sea, estás luchando contra eso. Entonces a él le eludía la oración y quedó dormido con su rifle entre sus piernas, ¿verdad? Hasta que unos generales salieron, unos soldados, y lo metieron, ¿verdad? Y estuvo por 10, 12 días ahí. Hasta que llegó un punto, en cierta ocasión lo colocaron en celdas congeladas. Lo hacían vestir un traje de goma especial, el cual llenaba de aire hasta que su pecho estaba tan comprimido que casi no podía respirar. A la edad de 20 años, Iván estaba seguro que los comunistas lo matarían. El 11 de julio de 1972, Iván escribió a sus padres diciendo, no me volverán a ver. Él estaba seguro que iba a morir. Algunos días después, los padres de Iván recibieron el cuerpo muerto de su hijo. La evidencia mostraba que había sido apuñalado 6 veces cerca del corazón, tenía lesiones en la cabeza, alrededor de la boca. Todo su cuerpo estaba marcado por los golpes recibidos y al final de todo fue ahogado. Qué muerte más trágica, ¿verdad? El coronel Malsin, su comandante, dijo, Moiseyev murió con dificultad, pero peleó con la muerte misma, pero murió como un cristiano. El padre de este héroe cristiano dijo, permita a Dios que esta flor viviente que entregó a la fragancia de su juventud sobre la cruz sirva como ejemplo para todos los jóvenes fieles y que ellos amen a Jesús tanto como lo amó nuestro hijo. La carta que me hace llorar es lo que él escribió ese día que le dijo a sus padres que iba a morir. Carta de Vania a sus padres antes de morir, era el apodo de él, Vania. 15 de junio de 1972, mis queridos padres, el Señor me ha mostrado el camino y he decidido tomarlo. Ahora tendré que enfrentarme a mayores y severas batallas como nunca antes, pero no las temo. Él va siempre conmigo, no lloren por mí, mis amados padres. Amo a Jesús más que a mí mismo. Le obedezco a pesar de que mi cuerpo a veces teme o no desea sufrir todo lo que vendrá. Hago esto porque no valoro mi vida tanto como lo valoro a Él y no procuraré hacer mi voluntad, sino que seguiré donde quiera que el Señor me guíe. Él dice, ve y yo voy, y ahora no vivo yo como quisiera vivir, sino como el Señor quiere. Pongo a llorar porque esos son los tiempos que vamos a vivir nosotros, que nuestra fe va a ser probada. Y el Señor nos ha llamado a ser valientes, ¿verdad? Que no nos, como jóvenes, no nos dé vergüenza, ¿verdad? A mí no me da vergüenza llorar frente a la gente porque yo lo amo, aprendí a amarlo. No me importa quién esté, que piensen lo que quieran, porque yo lo amo. Yo le decía hoy, Señor, yo te amo más que a mi propia vida, porque yo sé lo bueno que ha sido Dios conmigo.
Yo sé lo malo que he sido con Él y lo que yo era. Por eso yo nunca me creo mejor que nadie. Aprendí, porque pecador, yo soy el número uno, ¿verdad? Y, o sea, no soy mejor que nadie, no pretendo ser mejor que nadie. Porque aprendí que cuando tú llegas a Él, Él te da un corazón nuevo, ¿verdad? Y somos nuevas criaturas y somos regenerados. Y Él nos prepara para ese día, para ese encuentro en el cual debes de ser valiente, prepararte para ese encuentro, ¿verdad? Te preparas todos los días, ¿verdad? Yo cada vez que agarro el carro le digo, Señor, si hoy es el día, pues, de verdad. Y me he quitado bombazos increíbles, o sea, en carretera, que solo Dios con sus reflejos, ¿verdad? Que Él me da y de verdad nosotros vivimos una vida, o sea, creemos que somos eternos. Vivamos cada día, un día a la vez. Porque vienen tiempos que nuestra fe de verdad va a ser probada. Ahí donde está, le voy a pedir que oremos para despedir la reunión. Gracias, Señor, por esta increíble palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Karim me dio el mejor consejo, Señor. Antes de asignarme la prédica, él me dijo que predicador, predícate a ti mismo. Y lo importante es lo que tú me querías decir, Señor. Ya lo que tú querías hablar con el pueblo ya es cuestión tuya con ellos, Señor. Pero a mí me hablaste, Señor. Y yo estoy agradecido porque de verdad, Señor, volví a ser ese niño de 22 años, Señor, que te amaba, Padre. Que te amaba de una forma apasionada. Y quiero seguirte amando, Señor, de verdad. Quiero cumplir el propósito para el cual fui llamado. Aunque he sido terco, necio, Señor. Pero es que he sido inmaduro, Señor. Soy un muchacho. Yo te pedí perdón, Señor. Te pido que a cada hermano, Señor, que de esta congregación que está caído, desanimado, que lo reanime. Que vuelva a encender ese altar, que vuelva a orar, que vuelva a ayunar. Que vuelva a leer tu palabra, Señor. Porque servirte a ti es el mayor de los privilegios, Señor. Estar en tu casa. Que amemos como David, Señor, que de verdad David decía, prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Él amaba estar en tus atrios. Que amemos estar aquí, Señor. Aunque esta casita yo sé que es vieja, pero aquí estás tú, Señor, no importa. ¿Para qué queremos lujo, Señor, si aquí en esta casita se predica tu palabra, Señor? Y si algún día tú nos das una casa nueva, Señor, que no nos apartemos de ti, Padre, de verdad. Que no nos envanezcamos, Señor, que no es las 4 paredes, sino lo que llevamos dentro, Señor. Porque dice la Biblia que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tan grande salvación, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.